entonces cómo vivimos a la luz del Evangelio. Y continuamos en esas implicaciones. Versículo 6 dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que le agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Yo no sé si ustedes han tenido una experiencia como yo la he tenido, de estar en un lugar y realmente no ver nada. Se fue la luz, ¿verdad? Vivimos en una isla, la luz se va a cada rato. De hecho, hablando de Home Depot, estuvimos en Home Depot el otro día y se fue la luz completamente. Literalmente, entonces yo estaba caminando por el pasillo y ¿qué uno hace cuando se va la luz? Corre. ¿Uno hace qué? Se detiene. Y uno se detiene porque uno no sabe cómo caminar cuando no está viendo. Uno se detiene porque sabe que si sigue caminando y más en un lugar que no es su casa, se puede tropezar. Por lo tanto, la oscuridad nos hace caminar a tientas, despacio, no estar seguros de lo que estamos haciendo ni para dónde vamos. Pero cuando hay luz, todas las cosas son ¿qué? Expuestas, como aquí. Aquí vemos porque hay luz y sabemos dónde está la silla, dónde están las paredes, dónde están las puertas. No hay tropiezo cuando hay luz. Todo lo contrario, las cosas se revelan. Tenemos conocimiento, tenemos entendimiento, hay seguridad de lo que estamos haciendo porque vemos. La luz permite que veamos y sepamos dónde caminar. Ahora bien, mis hermanos, cuando nos referimos a oscuridad, muchas veces también lo usamos para hablar de una persona que no entiende algo. ¿Usted ha visto una persona terca? Yo sé que sí, porque usted es una de ellas si se mira al espejo. Pero usted ha discutido con personas tercas que no ven un punto. Dice, es que está ciego, no lo ve. ¿Por qué decimos eso? Porque también hablamos de oscuridad cuando una persona no entiende o ve algo como tal. No solamente físico, sino de manera intelectual. Por lo tanto, la oscuridad es un estado de ignorancia. Y no solamente eso, sino que la oscuridad o las tinieblas, como dice el pasaje, de manera en una sociedad, son donde esconden los crímenes más grandes, donde se hacen más crímenes, donde más violencias hay, donde ocurren gran multitud de pecados en la oscuridad, en las tinieblas. Y el pasaje que tenemos delante, mis hermanos, es un llamado como hijos de Dios a ser hijos de la luz. Por lo tanto, el tema de esta predicación es la nueva vida en Cristo. Somos luz, no tinieblas. La nueva vida en Cristo, somos luz, no tinieblas. Somos luz, no tinieblas. Vamos a ver 4 cosas hoy, mis hermanos. Nuestra identidad como hijos de luz. Nuestra identidad como hijos de luz, eso es lo primero. Lo segundo que vamos a ver, no se dejen engañar por las tinieblas. La tercera cosa que vamos a ver, no participemos, sino expongamos las tinieblas. Y la última cosa que vamos a ver es un llamado a despertar. Es un llamado a despertar. Y mis hermanos, les advierto que esta predicación, aunque tiene muchas aplicaciones para nosotros, igualmente es una predicación, por decirlo de una manera como hacían los profetas, que también va a tener un apunte hacia la sociedad en donde vivimos. Va a haber esta predicación necesariamente porque la palabra lo indica o nos va llevando por ese camino. Tiene un tono también de denunciar lo que está mal. Y ustedes saben, mis hermanos, que aquí los domingos no venimos a estar denunciando lo que está mal en la sociedad todos los domingos, porque nosotros estamos predicando positivamente, pero este pasaje sí nos está llamando a hacer eso.
directamente, y lo vamos a ver ya mismo. Así que va a haber un tono de demanda o de desenmascarar también las tinieblas, pero igualmente va a apuntar a nuestros corazones. Y yo creo que vayan a Efesios 5, versículo 8, vayan conmigo. Ese es el pasaje, esa es la idea central del texto, versículo 8 y 9. Usualmente vamos en orden, pero yo voy a ir al 8 y al 9 y luego voy a ir a lo demás. Porque la idea central de lo que Pablo está hablando en este capítulo está en el versículo 8, versículo 9. ¿Qué dice? Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Todo lo demás que dice el pasaje de hoy proviene de eso. Si quitamos esas oraciones, no tiene sentido que digamos que no nos dejemos engañar, no tiene sentido que digan que no participemos. ¿De qué no vamos a participar? Pues de las obras de las tinieblas. Lo que le estoy diciendo es que la idea central de Pablo en este pasaje es ese versículo 8 y 9 y vamos a comenzar por ahí. Y es un punto bien importante, mi hermano. Nosotros como cristianos, todo lo que hacemos no es porque somos mejores personas, porque somos más morales que los demás. No, no, no. Todo lo que nosotros vivimos y hacemos no es de manera superficial, es de manera de la identidad que ya tenemos. Ahí dice, ustedes serán luz cuando hagan. Ustedes serán luz cuando vivan de esta manera. Dice, no, ustedes ya son luz. Esa es su identidad. Esa es su identidad. La identidad de nosotros es lo que nos lleva a vivir de cierta manera. Por lo tanto, mis hermanos, y de hecho Pablo en 1 Tesalonicenses le dice a la iglesia, ustedes son hijos de la luz e hijas del día, no de la noche ni de las tinieblas, le dice. Y este concepto de luz y tinieblas parece el yin yang, ¿no? Parecería como este tema de Star Wars. Han visto que la fuerza del mal, la oscuridad, they come to the dark side, y entonces vamos acá los Jedi. Pero la realidad es que este concepto de luz y oscuridad es mucho más viejo que la serie de Star Wars. Mucho más viejo. Porque desde la antigüedad y desde las escrituras, la luz está asociada con la verdad, con la santidad, con el entendimiento, con la sabiduría, con las obras que reflejan el carácter de Dios. Cuando nosotros veamos la palabra luz en las escrituras, se refiere a eso. La luz se refiere a ver, a entender, a conocer lo que se ignoraba. A eso se refiere luz. De hecho, si ustedes apunten por ahí, les voy a citar un pasaje, pero pueden apuntarlo. Hechos 26, 17 dice, cuando Dios le habla a Pablo, cuando lo salvó, y Pablo da su testimonio, Hechos 26, 17, te rescaté de los pueblos judíos y de los gentiles a los cuales yo te envío. Mira cuál es la misión de Pablo. ¿Para qué? Abran los ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y mira la similitud que hace del dominio de Satanás al dominio de Dios. La Biblia asocia las tinieblas con el dominio de Satanás. Y la Biblia asocia la luz con el dominio de Dios sobre la vida de las personas. Así que la luz no son cosas necesariamente que hacemos. Yo soy un hijo de luz porque hago esto, sino más bien algo que somos, que es distinto. Algo que somos. Dios nos ha convertido en hijos de luz. Ese es el punto, mi hermano. Si tú eres creyente y eres hijo de Dios, la Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y que tú vienes a ser llamado a ser un imitador de Dios. Por lo tanto, tú eres luz. Tú eres luz. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, Jesús hablando. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque estamos en Cristo, somos hijos de la luz. Ahora, vamos a ver el contraste, las tinieblas ahora. Este es el contraste, las tinieblas. Las tinieblas o oscuridad se asocia en las escrituras con la ignorancia. Se asocia en las escrituras con el pecado, con la necedad. Y de hecho, como vimos en el pasaje, con el príncipe de este mundo que es Satanás. En 2 Corintios 4:3 dice que si el evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, porque el Dios de este siglo, dice ahí, cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay una obra de Satanás en cegar, por ponerle la mano así, por decirlo de una manera, a los impíos para que no vean, dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo.
De hecho, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿sabes lo que hace el Señor? Nos quita las vendas y vemos por primera vez. Vemos por primera vez. Igual Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, las tinieblas describe el estado en que está el mundo no redimido, mis hermanos. Y escuche esto bien claro. Todo aquel que no se ha convertido a Cristo, que Cristo no lo ha convertido, o que no es un creyente, que no es un verdadero creyente, no importa cuánta sabiduría humana tenga, no importa cuántos doctorados tenga, no importa cuán bondad pueda mostrar, esa persona está en tinieblas. A la luz de la Escritura. Podemos ser hábiles en los negocios, pueden ser personas que se dan a querer a ese muchacho, el querendón de la familia, el querendón del barrio. Es muy buena gente. Pero la Biblia dice que aquel que no ha venido Cristo está en oscuridad, está en tiniebla. Ese es el veredicto de la palabra de Dios, no de nosotros. Y la palabra de Dios no es una opinión, es la palabra de Dios. Esto es importante que lo entendamos porque tendemos a bajar la guardia cuando escuchamos personas que son moralmente representables, hacen buenas obras, no son creyentes, y bajamos la guardia y comenzamos a aceptar lo que ellos dicen como si fuera verdad o que viniera de la Escritura. No, mi hermano. Tenemos que tener cuidado porque aunque hay bondad en ellos porque son creados a la imagen de Dios, eso sí, hay bondad en los hombres porque el hombre fue creado a imagen de Dios, claro que sí. Esa bondad es como una linterna que Dios le da, pero se le acaba la batería. No es que son luz, es que en medio de la oscuridad de momento prenden una vela. Y dice, mira, hay luz. Sí, pero eso es Dios que le dio un poquito de luz ahí, en esa área. No es que están en luz. Por lo tanto, mis hermanos, hay un terrible o un abismal contraste en cuanto a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. No hay, mis hermanos, otra categoría de personas. Hay dos categorías de personas en el mundo. La Biblia no hay un estado neutro. No es que tú eres casi hijo de Dios no existe. O eres hijo de Dios o la palabra dice también, eres hijo de las tinieblas, eres hijo del diablo. Y lo que hace la diferencia entre una cosa y la otra es cuando Dios nos quita la venda y creemos en el Evangelio. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia nos dice expresamente en este pasaje que nosotros somos hijos de luz. Y como hijos de luz no tenemos que ver nada ya. Esa vida pasada de tinieblas, ya no tenemos que ver nada con eso. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo el versículo. Vivan como hijos de luz, anden como hijos de luz porque ya no son tinieblas. Dios por medio de Cristo los ha libertado, les ha quitado las vendas, ya no están esclavizados, ya no están ciegos, estas obras no los caracterizan, son hijos de la luz. Recuerden eso, dice la palabra de Dios en esta mañana para nosotros. ¿Y qué aplicaciones podemos hacer breves de esta primera parte, mis hermanos? Tú y yo estamos caminando por un mundo y por una sociedad gobernada por el príncipe de las tinieblas. Tienes que tener eso bien en cuenta, mi hermano. Las motivaciones de los que nos enseñan en las escuelas, los que están en la prensa, en la radio, en la serie, en las películas, mi hermano, que tienden a entretenernos y a bajar la guardia. Ellos tienen un príncipe que los gobierna a ellos y hay ideas en todo lo que ellos hacen que nos quieren predicar a nosotros. Y una de las aplicaciones que podemos hacer es cuán conscientes nosotros estamos de la diferencia de nosotros por identidad de como nosotros como hijos de luz y ellos como hijos de las tinieblas y cuán influencial estamos siendo sin darnos cuenta. Yo creo que esto es un llamado y todo el pasaje es un llamado a ser cuidadosos. Ahí está la palabra, examinen, no participen, desenmascaren. Es un llamado de la Biblia a andar con cuidado y cautela en un mundo de tinieblas. En un mundo de tinieblas. Y la aplicación sería, nosotros estamos conscientes de eso. Esa primera pregunta tenemos que hacérnosla. Nos cuestionamos de dónde viene el que yo desee esto particularmente. ¿Quién le enseñó a mi corazón esto que yo estoy persiguiendo? ¿De dónde viene? ¿De las Escrituras o del mundo en que vivimos?
Es un pasaje, este pasaje nos llama a tener los ojos abiertos ante las influencias del mundo en nuestra vida. De hecho, no solamente luchamos con las influencias del mundo, no quiero demonizar todas nuestras acciones, que son el demonio que nos lleva. No, nosotros tenemos pecado también. Claro que sí. Y ese es otro problema que tenemos. Estamos luchando con el pecado de nuestro corazón y a la misma vez siendo influenciados por el mundo. Por lo tanto, hay un llamado en las Escrituras a caminar como hijos de luz. Por lo tanto, mis hermanos, en primer lugar, lo que hemos visto hasta ahora, nuestra identidad como hijos de luz. Y sabiendo que no solamente la oscuridad está afuera, sino también en nuestros corazones. Por eso Pablo toma tiempo para amonestar, mis hermanos, a estos creyentes en el primer siglo. Estamos hablando del primer siglo. En Éfeso, hace más de 2000 años. Y como vimos en la predicación pasada, los mismos pecados que describían la sociedad de hace 2000 años son los mismos pecados de ahora. Ellos están rodeados de una sociedad, estos creyentes en Éfeso en el primer siglo estaban rodeados de una sociedad volcada a la inmoralidad sexual, volcada a la idolatría, volcada a la avaricia. Era normal, era el día a día. De hecho, Pedro dice en la carta que a ellos les sorprende que nosotros los creyentes no andemos como ellos andan. De hecho, históricamente se decían que los creyentes, por decirlo de una manera, tenían eran sectarios, como con una gente extraña. Decía, de los mismos cultos de los creyentes, decían que comíamos sangre y carne porque bebíamos la sangre de Cristo. El mundo no sabía ni siquiera cómo interpretar a los creyentes del primer siglo. Y no sigue siendo diferente hoy, mi hermano. No sigue siendo diferente hoy. Los peligros de ellos eran los peligros nuestros, o son los peligros nuestros hoy. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu, preocupado por estos creyentes, les advierte los peligros de vivir una sociedad en tinieblas. Por eso veamos en segundo lugar, ya vimos en primer lugar nuestra identidad como hijos, veamos de luz, veamos en segundo lugar que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Versículo 6 dice, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por tanto no sean partícipes con ellos, dice el pasaje. O sea, Pablo advierte a los efesios en contra de los que intentaban justificar sus comportamientos impíos como la inmoralidad sexual, las conversaciones sucias y el estilo de vida de avaricia basándolo en razonamientos teológicos. Hermanos, y es el hombre que ama su pecado, que intenta justificar su pecado y lo está haciendo constantemente. Veamos algunas palabras de este, no, que nadie los engañe, porque esto es importante. Esta palabra engañar también se traduce como que los lleve cautivos. Esa es la que usa Pablo en Colosenses. Cautivo, los engatusen para quitarle la libertad, porque el pecado al final es esclavitud. Que nadie los engañe. Después dice con palabras vanas. Esta traducción que se llama vana es vacía o fútil. Hemos visto esa palabra varias veces. Son argumentaciones que no dan fruto, que al final su fruto no tiene sentido o no lleva nada espiritual. De hecho, dice que la ira de Dios, y este pasaje antes yo decía, yo no entiendo, ¿cómo que la ira de Dios va a ir sobre los que son engañados? Sí, dice ahí que los que se dejan engañar, la ira de Dios viene sobre ellos. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es una expresión de su carácter. Dios es amor, sí. Dios es justicia, sí. Dios es bueno, claro que sí. Pero Dios se aira con el pecado porque es justo. Si Dios no se airara por el pecado, entonces su justicia quedaría entredicha. Tú y yo nos airamos cuando se cometen injusticias, ¿no es cierto? O usted va a escuchar la noticia de un hombre que entra y mata una familia completa, niños, y usted se queda de lo más bien. No se molesta. Eso que usted se molesta es porque porta parte de la imagen y el carácter de Dios. Y imagínate en esa ira que nosotros, que es pecaminosa, en Dios santa contra la injusticia. Por lo tanto, Dios se aira contra el pecado, y no solamente contra el pecado, sobre los hijos de desobediencia. Hay gente que dice, sí, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Y sobre quién va la ira? ¿Sobre el pecador? ¿No sobre el pecado como un concepto? De hecho, mis hermanos, vemos en Romanos 1:18, lo pueden anotar para que lo lean en su casa. Y ese es el retrato de nuestra sociedad hoy, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia y impiedad de los hombres, porque detienen con injusticia la verdad. O sea,
El hombre en su pecado lo que ha hecho es coger la verdad de Dios, esconderla y poner mentiras como verdad. Y dice Dios que Dios se aira contra el hombre por eso. Y si sigue leyendo ese pasaje, dice que los hombres no tuvieron en cuenta a Dios. Dios no tuvieron en cuenta a Dios ni le dieron gracias, sino que se fueron, ¿qué? Bajo su razonamiento. ¿Y qué hace Dios con los hombres cuando insisten en su pecado? Los entrega. Los entrega. Así que la manifestación de la ira de Dios que estamos leyendo en el pasaje es cuando Dios los entrega a ese pecado. De modo tal que llegan a una mente reprobada, mis hermanos. Mi esposa me enseñaba un video del Día de la Mujer en una protesta en Atorrey. 4 hombres liderando el Día de la Mujer de manera bien obscena, hablando sangarería. Y ese era el Día de la Mujer. 4 hombres hablando por las mujeres, con problemas de identidad. Bien, si eso no es una mente reprobada, mis hermanos. No solamente eso, sino que los medios aplaudan eso, porque estaban aplaudiéndolo. Diversidad. Diversidad. Eso es estupidez. Eso es idiotez. Y podemos decirlo porque la Biblia nos manda a desenmascarar las obras de las tinieblas que vamos a ella mismo. Por eso dije que esta predicación va a tener un tono un poquito más profético. Pero, mi hermano, el mundo está viviendo de esa manera. Y a todo el que levante la voz en contra de eso le dice que tú tienes odio por decirle la verdad. Mira cómo silencian a la familia. Mira cómo silencian a la iglesia. Y lo peor de todo es que la iglesia se lo está creyendo. Y ahí vienen con las palabras vanas. No, pero si se aman, no le hacen daño a nadie. Y empiezan las argumentaciones vanas. Y la iglesia empieza a cambiar su postura en cuanto a lo que Dios ha dicho que es pecado ya. ¿O no pasó recientemente con un gran teólogo sobre una postura? ¿Ustedes saben quién es? Aquellos que siguen la farándula cristiana. Pero mis hermanos, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, aquellos que se dejan engañar. Ese es el punto. Y Dios nos advierte a nosotros, hermanos, como iglesia y como individuos. Recuerda que esto es como iglesia y como individuos, a que somos susceptibles al engaño. Tú y yo somos susceptibles al engaño. Por eso nos dice que nadie nos engañe. Por varias razones. Tenemos pecado, sí. Por nuestra propia concupiscencia, sí. Por las palabras y argumentaciones nos confunden, nos pueden llegar a confundir, o por la presión social y mediática que se hace, que llevamos años con una presión social y mediática, pagada por grandes intereses para que la sociedad piense de alguna manera. Y tú y yo somos parte de esa sociedad. Pero ¿cómo podemos evitar el engaño? Porque la Biblia dice que nadie los engañe, ese es el mandamiento, que nadie los engañe. En primer lugar, mis hermanos, recordando que siempre la mentira viene acompañado de verdad. Punto. ¿Usted se cree que el diablo se le va a aparecer en su cuarto y le va a decir, haz esto? Claro que no lo va a hacer. Él va a disfrazar la mentira con la verdad. Dice que el diablo se viste como ángel de luz, dice Pablo. Por lo tanto, el engaño, para que sea engaño, utiliza siempre la verdad. Pero no toda la verdad. No toda la verdad. ¿Acaso no fue la tentación en Jesús? Satanás le citó la palabra. De hecho, mira una acusación para la iglesia de hoy. Sacar la Biblia de contexto, como hizo Satanás en la tentación, es participar de las obras de las tinieblas. Satanás sacó la Biblia de contexto para citársela a Jesús. Pero Jesús se sabía el pasaje. No, papito. Por ahí no venga, que yo sé más que tú. Yo conozco la palabra. Así que el engaño viene siempre con algo de verdad, mis hermanos. De hecho, el engaño siempre va a parecer razonable. Y para eso, ¿tú sabes qué hacen para engañarte? Apelan a tus sentimientos y a tus emociones, a los deseos, a tus necesidades. Pregúntele a la compañía de mercadeo por qué usted compra lo que usted compra. ¿Acaso no son los anuncios? Termina usted comprando todo lo que los anuncios le dijeron que tiene que comprar porque usted lo necesita. Lo convencieron que lo necesitaron por medio de las emociones, necesidades. De la misma manera, mis hermanos, nosotros tenemos la tendencia a ser engañados porque en esa argumentación quieren tocar nuestras emociones y sentimientos. No la palabra, emociones y sentimientos. También importante, mis hermanos, siempre el engaño o nunca el engaño va a tener como meta la gloria de Dios. Nunca. Nunca, mi hermano.
Dios va a estar en la ecuación, pero no para que al final sea su gloria, sino la tuya, tu comodidad, tu conveniencia, no de lo que dice la Escritura. Así que el engaño sí puede hasta parecer cristianés, puede parecer un engaño cristiano, como que, oh no, pero eso es amor, eso es Dios, tú sabes. Todo el mundo lo hace. Es que si Dios lo ha permitido, es que ¿qué se va a hacer? Es que si ellos se aman, es que lo necesito. Y Dios sabe que es para su obra. Dios va a estar en la ecuación, en el engaño, pero no para su gloria, sino para la tuya. Esas son características del engaño. El engaño siempre cuestiona el mandamiento. ¿Qué hizo Satanás en Génesis 3? Con que Dios te dijo. Pone en duda lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que ponga en duda la palabra de Dios es una mentira. Todo lo que ponga en duda lo que Dios ha dicho es un engaño. Con que Dios ha dicho y saca de proporción lo que Dios dijo, no comas de ningún árbol. Dios no dijo que no coman de ningún árbol. Dios dijo todo lo contrario, coman de todos menos uno. ¿Qué hizo Satanás? Hizo ver a Dios como el malo, que le escondía algo a Eva para que Eva deseara lo que no debió desear. Y es el mismo patrón en nuestras vidas. Nos presenta la tentación, viene el engaño, ponen al Dios como el malo y nosotros como los buenos. Hermanos, dejarnos engañar, dice el texto, tiene consecuencias graves. Dice que la ira de Dios viene sobre esos hijos de desobediencia. Dios se aira. Y en la lectura consecutiva que vamos ahora mismo en Deuteronomio, pasó algo, y yo pienso, esa es mi opinión, no vi muchos comentaristas o no vi ninguno que dijera eso, pero Pablo tenía este suceso que yo voy a decir en Corinto, y para mí también lo tenía aquí cuando habla de los que cayeron en el desierto. En nuestra lectura vimos que Balaam fue contratado por Balac para que maldijera el pueblo. Pero Dios no le permitía a Balaam maldecir al pueblo, sino que profería bendición. Pero luego lo que hizo Balac fue decirle, ok, no lo puede maldecir, pero vamos a poner tropiezo al pueblo. Le dijo a Balaam que compraba a las mujeres moabitas, básicamente, y la tradición dice que las desnudaras y las pusiera entre medio del pueblo. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Se fue tras las mujeres moabitas, fornicando, haciendo culto al dios Baal. Baal peor, según el pasaje. Eso está en Números 25, 1 al 5. Y yo creo que Pablo tenía esto aquí porque todos aquellos que desobedecieron a Dios en ese suceso cayeron muertos. La ira de Dios vino sobre ellos. Y cuando tú lees el pasaje dice que la ira de Dios se encendió y cayeron 24,000 personas en ese día. Y es importante leer el Antiguo Testamento porque nos recuerda el carácter de Dios. Dios no cambia, mi hermano. Dios no cambia. ¿Qué aplicaciones podemos tener para nosotros hoy, mi hermano? ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento? La contestación está en el versículo 10. Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 10? Examinen qué es lo que le agrada al Señor. Esa es la aplicación del pasaje. Nosotros no seremos engañados siempre y cuando estemos examinando constantemente qué es lo que le agrada al Señor. No a ti, no a la sociedad, al Señor. La forma más efectiva para no ser engañado es siendo diligentes en conocer lo que le agrada al Señor, o sea, la verdad de Dios. De hecho, hay un ejemplo, si lo han escuchado. ¿Cómo uno conoce un billete falso? La única manera de tú detectar mejor un billete falso es conociendo el billete verdadero. Tienes que saber todas las características de que tiene un billete verdadero, que si tiene relieve, que si la estruja se abre, que si mancha de este color, todas esas cosas que el billete verdadero tiene. Cuando viene uno falso, el tamaño, nosotros decimos, oh, aquí hay algo raro. ¿Por qué detectamos que hay algo raro? Porque conocemos el verdadero. No hay forma de detectar el engaño a menos que no conozcamos la verdad. No hay forma, mi hermano. Examinen qué es lo que le agrada al Señor. Esa es la aplicación, mis hermanos. Y yo le pregunto a usted y a mí me pregunto, ¿cómo se ve esto en mi vida? ¿Cómo yo estoy examinando lo que le agrada al Señor para no ser engañado?
Porque tú sabes que nosotros predicamos cada domingo. Pero cuando usted sale de aquí, el mundo le está predicando todos los días a ustedes, en su trabajo, en las series que ve, en las redes sociales. Él está predicando mensajes, le está predicando mensajes, le está predicando mensajes. ¿Cuánto conscientes estamos de eso? Uno, ¿cómo estamos contrarrestando esas mentiras? El mundo nos dice, complácete, tú lo mereces, sigue tu corazón. ¿Has escuchado eso? Si te gusta, lo importante es que te guste, porque es bueno para ti. Una que escuchaba de camino, vive la vida, vive el momento, el tiempo es ahora. Nadie tiene derecho a decirte qué hacer. ¿Has escuchado esa? Te lo dicen verbalmente o por medio de películas, ilustraciones, salte con la tuya, no pidas perdón. Todo eso te lo están diciendo el mundo, te lo está predicando el mundo de diferentes maneras. Y Dios nos advierte hoy a que no seamos engañados, mi hermano. Pablo dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, derribando argumentos contra todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira lo que dice Pablo, llevando todo pensamiento cautivo, ¿a quién? A obediencia a Cristo. A obediencia a Cristo. Otra forma de obedecer este mandamiento, mi hermano, es no confiando jamás en nuestras emociones y sentimientos. Y eso es un grave problema que tenemos como iglesia y como seres humanos. ¿Dónde la Biblia dice confía en lo que tú sientes? ¿Dónde la Biblia dice confía en tu corazón? La Biblia nos dice todo lo opuesto, no confíes en tu propio corazón, porque Jeremías dice que es engañoso más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Esa palabra engañoso dice terreno escabroso es tu corazón, dice la Biblia. Dios nunca nos manda a confiar en nuestros sentimientos o el corazón, Él nos manda a confiar en su palabra porque su palabra es verdad y no cambia, nosotros sí. Nuestros sentimientos deben rendirse ante la palabra de Dios. Lo que me enseñaron, la tradición, debe rendirse a lo que Dios dice. De lo contrario, seremos engañados y viviremos en tiniebla y oscuridad. El punto es, mi hermano, que nuestros sentimientos no son ni deben ser los elementos de juicio en nuestras decisiones, porque si no, seremos engañados. Estamos viendo formas de cómo aplicar el no ser engañado. Y yo quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque hay dolor en mi corazón. Y lo digo de corazón, hay dolor. Y si a usted no le duele con lo que yo voy a decir, debemos examinarnos si no nos duele. ¿Cuántos niños y jóvenes hoy, esta semana, por meses y ya años, están dañándole su mente con confusiones de ideologías de género, diciéndole que ellos pueden ser otra cosa que no son? Les están dañando la vida para siempre porque están tocando la identidad de los niños y de los jóvenes. Y si tú tocas la identidad de una persona, trastocaste su vida completa porque lo llevaste a confusión. No será una persona estable, no tendrá relaciones estables, no habrá una familia estable, le dañaste la vida. Y hoy la sociedad aplaude eso y le llama amor. Y de corazón, si alguien está aquí escuchando esta predicación o por los medios que sea, yo quiero decirte, los sentimientos no son la base segura de la verdad, nunca lo han sido. Porque tú y yo sabemos que los sentimientos no son estables, cambian constantemente y no están como realidad objetiva de nuestras vidas, sino subjetiva. Pero Dios no cambia, su palabra no cambia y Él te ha hecho como te ha hecho hombre, te ha hecho mujer y esa realidad objetiva, no importa cuántas operaciones te haga o cuántas personas te digan eso está bien, hormonízate, todo eso, nada de eso va a cambiar la realidad de cómo Dios te hizo. Él te hizo hombre, te hizo mujer, tú no estás en un cuerpo equivocado. Decir que Dios te hizo en un cuerpo equivocado es decir que Dios se equivocó y déjame decirte que Dios no se puede equivocar. Equivocado están nuestros sentimientos y tenemos que predicarle a nuestros sentimientos que es distinto. Pero Dios no se puede equivocar haciendo nacer una persona en un cuerpo equivocado. Eso es una mentira.
No existe más género ni sexo que solo hombre y mujer, mi hermano. No existe, mi hermano. Y yo sé que el gobierno, los artistas, la maldición de los influencers, porque es una maldición, mi hermano, te quieren llevar cautivo, presos de las mentiras, diciéndote que para poder ser feliz tienes que rebelarte contra Dios, tienes que rebelarte contra tus padres, debes seguir tu corazón y si te gusta una nena siendo nena, pues no hay problema, no, eso es mentira, hay problemas. Si eres nene y te gusta un nene, no hay problema, eso, los sentimientos, sigue tus sentimientos, no hay problema. Porque si todos nosotros nos dejamos llevar por lo que sentimos, hermanos, ¿dónde estaríamos? ¿Acaso hay hombres que no han sentido o no hemos sentido deseos por una mujer que no es nuestra? Y porque lo sentí en un segundo, voy detrás de ese pensamiento a ser infiel a mi esposa y eso justifica el adulterio. No, jamás. Jamás el adulterio es justificado por el sentimiento a otra mujer. O porque nos hemos sentido en condenación siendo creyentes. Eso quiere decir que Dios falló en salvarnos y que estamos condenados cuando Él dijo que ya hemos sido perdonados. No, nuestros sentimientos no gobiernan nuestros corazones. La palabra de Dios debe gobernar, no debemos ser engañados, mis hermanos. Y la condenación se siente real en los corazones de los creyentes. Y hay deseos reales de hombres que desean otras mujeres que no son mujeres. Son deseos reales, genuinos. No estamos hablando de que tú quizás no tengas un deseo genuino hacia una persona del mismo sexo. No estoy diciendo eso. Puede ser que lo sientas real, pero eso no lo hace bien. No lo hace bien. No lo justifica. Quien quiera que sea que estás luchando con tu identidad o estás escuchando voces del mundo que te dicen, está bien, tú sabes en tu corazón que no está bien. Tú lo sabes, porque Dios ha puesto en tu corazón que Dios es real, que Dios existe y estás reprimiendo ese conocimiento y jamás en tu vida, si sigues reprimiendo ese sentimiento, serás feliz. Tú sabes que el pecado te esclaviza más y más y más y por más que intente emular otro sexo, por más que intente vestirte de cierta manera, cambiarte, sabes que estás esclavizado, sabes que no tienes esperanza, sabes que estás vacío y estás siguiendo consejos de gente con vidas destrozadas también. ¿Cuánta de esta gente metidos en psicólogos y psiquiatras que después vienen a darle consejos al pueblo de cómo vivir la vida? La Biblia dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad no está en seguir nuestros pecados, la libertad está en seguir a Cristo. Mi hermano, nuestros próximos años van a ser muy difíciles para la iglesia. Porque llevan años con esto ya. Años. Y esa ideología ha penetrado en los corazones de todos esos niños. Y esa es su verdad ahora. Y nosotros aquí vamos a predicar lo mismo. Porque es la palabra de Dios que no cambia. Vamos a ser perseguidos posiblemente. Nos querrán censurar, pues posiblemente nos quieran censurar. Pero yo lo veo de otra manera. Es un gran campo para ministrar. Es un gran campo para traer redención de Cristo y Evangelio. ¿Por qué? Porque todas estas vidas que están proclamando libertad realmente están esclavizadas. Y nosotros tenemos la esperanza de vida para ellos, la palabra de Dios. Por lo tanto, va a haber campo en medio de confusión, va a haber claridad. Hay una iglesia que se levanta, hay un evangelio que se predica que trae libertad, misericordia y gracia y perdón para todo tipo de pecadores. Por eso dice la Biblia, y es pasada que estamos leyendo, ustedes son hijos de la luz, ustedes son hijos de la luz. No se dejen engañar. Y mi hermano, no debemos confundir una cosa. La gracia, la compasión con nuestro llamado a ser creyentes e hijos de luz. Hay un antiguo que decía que tenemos que tener una voz para las ovejas y una voz para los lobos. Y en ese sentido, mis hermanos, aunque la Biblia sí nos llama a predicar con gracia a estas vidas confundidas, con misericordia a estos jóvenes que están siendo confundidos y personas, también tenemos que tener una voz en contra de los lobos que engañan. Y eso es lo que sigue diciendo Pablo, en tercer lugar. No participen, sino desenmascaren. Miren el versículo 11 al 13.
Efesios 5, 11 al 13, no participen de las obras estériles de la tiniebla, sino más bien que quédense calladitos, no digan nada para que no se ofendan. Eso es lo que dice la Biblia, porque juzgar no es amar. Si tú juzgas no estás amando. Eso es lo que dice la Escritura. Hay un llamado a desenmascararlas. Y esta palabra, antes de llegar a desenmascarar, participar, que no participemos de las obras de las tinieblas, en otras versiones se traduce como que no seas cómplice, no tengas en comunión con las obras de las tinieblas, que son infructuosas. En otras palabras, que no producen nada bueno, son estériles. En otras palabras, un cristiano, hijo de la luz, mis hermanos, no hace paz con estas obras y pecados de las tinieblas. No es indiferente. Esos ellos allá, olvídate. No. Él no es indiferente a la inmoralidad. Sí, mi nena escucha esa música, pero está bien, yo lo dejo. No, sí, esa serie tiene, ¿verdad? Muchas escenas sexuales, pero eso no es problema. Eso yo sí. No es indiferente, no está contento con la avaricia, no está contento con las groserías, las obscenidades. No las comparte ni las promueve. Eso se refiere con no ser partícipe de la obra de las tinieblas. En otras palabras, decirlo de otra manera, no existe un creyente que sea verdadero creyente que pueda subsistir diciendo soy creyente y escuchar Bad Bunny y todas las inmoralidades que eso representa. Eso no existe. No existe. Y no es el único inmoral que hay. Yo sé que es como la cúspide, la representación de la inmoralidad, porque él es una marioneta del mercado de este mundo. Lo sabemos. Él no es libre, él es igualmente esclavizado, con muchos otros. Pero también hay programas, hay eventos, hay modas que promueven una vida promiscua, avara, inmoral. A esas obras Dios nos dice no participen de ellas. No sean cómplices de ellas. Sino más bien, ¿qué dice? Desenmascárenlas. Desenmascárenlas. ¿Qué significa esto de desenmascarar? Que como iglesia tenemos un deber a levantar una voz con firmeza y claridad para denunciar y desenmascarar las obras estériles de las tinieblas. Tenemos la responsabilidad como columna y baluarte de la verdad, que somos la iglesia, dice la Biblia, que la iglesia es columna y sostén de la verdad, a desenmascarar, en español, dar a conocer moralmente que algo está mal o algo está bien. De hecho, Pablo usa esta misma palabra cuando habla de los ancianos que insisten en pecar. Cuando dice en Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Esa es la misma idea de desenmascarar. Y lleva la idea de una reprensión pública. No es algo que nosotros estamos acá. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo no hablo de eso por ahí, tú sabes, porque se ofenden. Eso no es lo que dice ahí. Pablo está exhortando a los efesios del primer siglo, no solo a que no se dejen engañar, no solo a que no participen, sino que también a que desenmascaren, denuncien, saquen a la luz y expongan las obras de manera pública, las obras estériles de la tiniebla. Y el problema ha sido, otra vez, el problema ha sido que el relativismo moral que nos están enseñando hace años ya ha tenido mella en la mente de muchos creyentes, porque llevan años infundiéndonos esas ideas de que, pues, ¿qué dice el relativismo? Que no hay verdad absoluta, que todo es relativo, por lo tanto, cada cual vive su verdad, y que nadie tiene derecho a decir nada del otro, porque cada cual vive su realidad, y no hay una verdad absoluta. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues no juzgues a nadie. Juzgar es malo. ¿Has escuchado por ahí? Creyentes diciendo eso. No juzgue, ora. Y yo entiendo que hay personas que han abusado del juicio mal y sin gracia lo han hecho. Eso yo lo entiendo. Pero aún así eso no quita la responsabilidad de la iglesia de desenmascarar. No quita la responsabilidad de la iglesia de que para nosotros decir la verdad estamos haciendo un juicio. De hecho, cállese la boca ustedes y ellos están hablando hace rato. Porque ellos te dicen, eres intolerante. Nos dice a nosotros, tú no tienes amor. Pero ellos hacen lo mismo, ellos están predicando sus verdades. O su mentira, mejor dicho. Lo que nos ha hecho es amedrentar a la iglesia para ellos seguir predicando sus verdades.
Mejor dicho, son mentiras. Así que es una hipocresía, mis hermanos. Es una hipocresía. Es una hipocresía. Nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos el mandamiento de emitir juicio. No podemos escapar eso. Juzgar con justo juicio, dice la Biblia. Juzguen con justo juicio, pero juzguen. Juzguen. De hecho, no emitir juicio y no tener discernimiento, y un fruto del espíritu del discernimiento en la vida de la iglesia. Por lo tanto, el statement aquí, lo que quiere decir Pablo es: somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, que portamos la palabra de verdad, la Biblia, y callar la verdad en un mundo de confusión y mentira es ser cómplice de la obra de las tinieblas. Ese es el punto. Y recuerden, mis hermanos, que el juicio que nosotros emitimos como iglesia no es una opinión, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una opinión. Es la palabra del que creó todas las cosas y sabe cómo son todas las cosas. Porque Dios es luz y es verdad. De nuevo, mis hermanos, tememos a desenmascarar las obras estériles, pero la Biblia nos dice: desenmascáralas. ¿Y usted sabe por qué? Versículo 12. Mira lo que dice el versículo 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que hacen en secreto, dice. Es vergonzoso, dice la Biblia. Sí, es vergonzoso. Da vergüenza. Es grosero, mis hermanos. Esa manifestación que les hablé del Día de la Mujer, 4 hombres enseñando básicamente todo, donde había niñas allí y gente aplaudiendo como morsas allí. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Y a eso le llaman orgullo. Son obscenidades, son vulgaridades. No recuerdo si fue en YouTube un video que vimos hace tiempo, mi esposa y yo, donde hombres trans estaban desnudos delante de niños y los niños diciendo: sí, para que le señale cómo era el cuerpo de un hombre trans. Puestos allí, niños de 7 y 8 años. Es asqueroso, mi hermano. La mente del hombre está pervertida a ese nivel. Y lo publican. Y si tú hablas en contra de ellos, los odias. La Biblia dice que eso es vergonzoso. Versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que hace visible es luz. La luz pone en visibilidad todas estas cosas y pone la llaga sobre la herida. Y nosotros como iglesia, la mejor cosa que podemos hacer es hablar verdad, porque hablar verdad es el mejor acto y mayor acto de amor que nosotros podamos tener. Imaginen una persona que llegue a un médico y el médico le diga: sepa que la persona tiene un cáncer terminal, etapa 4, que eso es una enfermedad dolorosa, es un cuadro clínico horrible, pero como el médico ama tanto a esta persona, le dice: mira, tú estás bien, vete, y no le da ningún tratamiento. Es que no quiero ofenderlo, de verdad. No, mis hermanos. Y por eso Pablo, yo creo que el tono de esta predicación es el versículo 14. El tono de esta predicación es el versículo 14. Y ustedes saben que yo no predico así todos los domingos, pero es que el mismo pasaje tiene su ritmo, la misma Biblia tiene su forma de predicarse, porque yo creo que es el tono. Por esta razón dice: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es un llamado a despertar de la iglesia al sueño que está cayendo. Es un llamado a cada creyente a sacudirnos de las cosas terrenales. Es un llamado a cada uno de nosotros que nos amaquemos y nos despertemos del sueño que estamos o posiblemente estemos cayendo ante las corrientes engañosas de este mundo. Aplicaciones finales, mis hermanos. Y yo sé que he tirado mucho para afuera. Pero ¿usted sabe cómo usted va a desenmascarar las obras de las tinieblas? Usted podrá decir: no, yo no apoyo los LGTB. Está bien, no importa lo demás. Pero ¿tú sabes cómo usted va a desenmascarar las obras de las tinieblas? Cuando usted viva en luz. Porque su vida como testimonio será un juicio para ellos. No podemos ir a internet y decir qué cosas más depravadas y tener matrimonios en nuestros hogares que no están bien. No hace sentido. Que como iglesia levantemos una voz de acusación en contra de esos pecados y los matrimonios de la iglesia no estén fortalecidos en Cristo y estén discutiendo y hayan problemas. Eso no tiene sentido, mis hermanos.
Hombres amando a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Esposas sometiendo a sus esposos como si la iglesia se somete a Cristo. En ese testimonio usted está haciendo luz y está enjuiciándolo por la forma que usted vive. Esa es la mejor forma de desenmascarar las tinieblas. Porque saben que los niños observan y ven y saben dónde hay verdadera armonía, dónde hay verdadera paz, dónde hay verdadero evangelio. Donde verdaderamente hay libertad. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros queremos desenmascarar las obras de las tinieblas, comienza contigo mismo. Borrando todas las páginas esas que promocionan las obras de las tinieblas. Y hay más aplicaciones que no nos va a dar tiempo. Pensaba que me da el tiempo, aprovechando bien el tiempo, otras cosas. Es el próximo domingo. Pero, mi hermano, es oxímoron, es contraproducente levantar una voz de protesta, sentirnos indignos por cómo la gente está, el mundo, y nosotros vivir en impiedad. Y nosotros deseando las cosas mundanas, en avaricia. Y quizás haya personas que están de acuerdo en denunciar estas obras de las tinieblas, pero tu vida es luz, tu vida es luz. Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte en esta mañana. Cristo es palpable en la forma que tú piensas y actúas. Imagínate que aparece una persona extraterrestre. Imagínate esta ilustración, yo la escuché no sé dónde. Y dice, yo quiero conocer cómo es un cristiano. Y yo soy extraterrestre y grabé la vida de todos ustedes. ¿Cuál le puedo dar play para ver cómo es un cristiano? Grabé los pensamientos, grabé las conversaciones, grabé el cuarto, grabé con tu matrimonio. Yo quiero ver cómo es un cristiano. ¿A cuál de nosotros podemos levantar la mano? Mira mi vida y verás que es un hijo de luz. Ahí tenemos que echar para atrás, ¿no? Pero nos entretenemos gritando en contra de los LGTB. Lo hice hoy porque la palabra nos manda. Pero nuestro deber es con nosotros mismos. Nuestro deber es con nosotros mismos. Oye, mi hermano, y es claro que hay debilidad, mi hermano, quiero dar esperanza. Yo soy el primero que dijera, no, aquí, ¿cuál piensa? No. Porque si usted conoce la santidad de Dios y el carácter de Dios que hablamos esta mañana, temblamos. Y claro que hay debilidad, y claro que sí, mi hermano, y por eso está la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero el punto es, mi hermano, que esa misma gracia que nos salvó nos sigue llevando a ser hijos de la luz, hermanos. Yo quiero terminar con esta exhortación. Vaya conmigo, Juan 3. Me alargué un poquito hoy, lo siento. Pero hasta ahora no tienen cara de que quieren que termine, así que voy a seguir. Juan 3:16, pero voy a seguir leyendo, porque posiblemente aquí hay personas que están no en el 3:16, sino el 3:17 en adelante. Miren lo que dice el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda y tenga vida eterna. Ahí están los hijos de luz. Los que creen no se pierdan y tengan vida eterna. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, dice aquí la Biblia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones esas eran malas. Y es posible que aquí hayan personas que están en tinieblas y estén amando sus tinieblas y Dios les esté llamando a decir, muere a tus tinieblas y ven a la luz. Cristo te está llamando a salvación. Cree en Él para que tengas vida eterna y no te pierdas. Pero si tú no crees en Él, dice la Biblia que ya tú estás en condenación porque has rechazado la luz. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Hoy Dios te está llamando, persona que nos visita, amigo que nos visita, si no has rendido tu vida a Cristo, a que vengas a la luz. Porque Cristo es la luz del mundo. ¿Y sabes lo que está haciendo Cristo? Salvando un pueblo en medio de una sociedad en tinieblas, para ponerlos como testimonio en el mundo, luz y luminares, hasta el día de la redención, donde toda la tierra será iluminada con la luz de la santidad de Cristo.
Y no habrá más oscuridad, no habrá más tiniebla, no habrá más pecado, sino amor y gracia en Cristo.